Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico. Hoy viernes todavía de coronavirus, así que por eso nos vemos por aquí en V-Live. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, nos presentamos, por favor, Daniel. Ok, muchas gracias por estar un viernes más con nosotros. Espero que todos se encuentren bien resguardados y saludables en su casa. Les habla Daniel Ibarra y agradeciendo como siempre que nos acompañen en las tardes de viernes. Así es, muchas gracias por estar aquí a todos y todas. Gracias por estar aquí compartiendo este café con todos ustedes y bueno, pues la parte importante es que estén resguardados en su casa, bien cuidados. Ya saben que la próxima semana ya empiezan actividades, pero pues el problema es que pues, el coronavirus todavía sigue, así que cuídense mucho, tomen sus precauciones y el cubrebocas y todo lo que sean para que no se enfermen, porque parece que sí todavía está grave el asunto. A ver si en julio ya mejora, pero bueno, mientras volvemos aquí en línea, ya sin mayor problemas. Así que bueno, el día de ahora nos toca ver el tema de, bueno, la técnica psicoanalítica y más específicamente el libro de Freud de Recordar, Repetir y Reelaborar, que no deja de ser un libro técnico del famoso tomo 12 de las obras de Freud, y que, bueno, habla de cómo hacer esta técnica, bueno, cómo hacer la terapia psicoanalítica. Y se puede decir que estos tres verbos es como podemos definir lo que es ¿qué se hace en psicoanálisis? ¿Cuál es la técnica psicoanalítica? ¿Cuál es la terapia psicoanalítica? ¿Qué hacemos? Recordar, repetir y reelaborar. Sin embargo, bueno, digámoslo así, el paciente va a venir por una repetición que en terapia se tiene que hacer esa repetición, se tiene que hacer recuerdos, se tiene que recordar, o se tiene que recordar también el evento traumático. Y al tener esto, ahora hay que reelaborar, hay que darle una nueva sentido, que es la interpretación. La interpretación se puede definir como un nuevo sentido, y por lo tanto es la manera en que vamos a llegar a esa solución, a llegar a la cura o a llegar a esa tramitación del problema o del trauma por medio de esta reelaboración, que es lo característico en psicoanálisis, este verbo que es reelaborar. Diferencia pues de terapias que no llegan a esto, pero lo importante no solamente es el recordar, digámoslo así, el saber por qué estoy enfermo, porque muchas personas saben cuál es el trauma que tienen o por qué les causó el problema que tienen ahorita, los conflictos que tienen, saben el origen. Sin embargo, no es suficiente saberlo, sino que se tiene que reelaborar, que sería la tercera parte de la terapia, para poder llevar a cabo, bueno, la cura. Y recordemos que también repetir, digamos, ¿qué es lo que se repite? Pues son los síntomas, por supuesto, los conflictos, la transferencia, las malas transferencias, las resistencias, que también a fin de cuentas la persona se va a resistir al tratamiento como se resistió a tal cosa a cambiar o a llevar a cabo. Entonces, digamos, estos tres verbos se puede decir que explican muy bien lo que es la terapia, lo que se debe de hacer en terapia, bueno, lo que se debe de corregir y todo lo que vamos a llevar a cabo dentro de la sesión. Y estos tres verbos son los que se van repitiendo continuamente, no es decir, ya llegamos a la reelaboración y ya la terapia, ya, bueno, otra vez se vuelven a empezar, y las veces que sea necesario para quitar los conflictos, los traumas, los problemas que tenga el paciente, una y otra vez. Daniel, por favor, pues sí, te dejo. Gracias. Sí, aunque el libro se llama Recordar, Repetir, Reelaborar, los pasos, como bien mencionaba, no son de esa manera. Primero hay que repetir. Eso no se hace, digamos, tal cual dentro del análisis en primer momento, sino más bien que la persona está repitiendo a lo largo de su vida conflictos pasados que lo van a llevar ahora sí a consultorio. Dentro de consultorio se recuerdan justamente estas cuestiones traumáticas para reelaborarlas. Recordar y hacer mención también que para el psicoanálisis es importante esta cuestión de la repetición, que a lo mejor muchos otros enfoques no lo consideran de esa manera o no lo toman
como una repetición como tal, porque localizan nada más los efectos de el padecimiento actual y punto. Hay que resolver lo que está pasando ahorita y se acabó. Cuando la verdad es que para nosotros en psicoanálisis son repeticiones. Esto quiere decir que aunque el conflicto o el síntoma se esté presentando el día de hoy, tiene que ver con algo del pasado de nuestro paciente que se ha venido repitiendo de mala manera como para llegar a provocar un síntoma. A final de cuentas, lo que vamos a estar repitiendo son estas formaciones del inconsciente y las cuestiones transferenciales y que hacen de pronto a las personas preguntarse cuando llegan a terapia, ¿por qué siempre me va mal? ¿Por qué siempre escojo al mismo tipo de parejas que me maltratan o que me son infieles? ¿Por qué de alguna o de otra manera nunca puedo poner un negocio y siempre fracaso? Pues justamente es porque están repitiendo algo que desde el pasado quedó mal y por lo tanto hay que reelaborar. En algunas otras corrientes he escuchado, por ejemplo, que se habla simplemente de resolver el conflicto, cuando hablan de tramitar el trauma, etcétera. Pero no basta con eso, tenemos que reelaborar. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente esa cuestión que se ha estado repitiendo, que tiene un origen en el pasado, no lo vamos a poder borrar, no lo vamos a poder olvidar. Lo que tenemos que hacer es afrontarlo de una nueva manera. De esta va a ser la reelaboración para que a partir de, digámosle, a partir de hoy, el paciente pues haga las cosas diferentes. Siempre se dice, ¿quieres obtener un resultado diferente? Haz las cosas diferente. Y de eso se trata justamente la lectura de hoy. Sí, exactamente, hacerlo y pensarlo también, ¿no? Las dos cosas, para que es la reelaboración, digamos, cómo se va a llevar a cabo por medio de las construcciones y de las interpretaciones, ¿no? De esas dos formas, que solamente se pueden conseguir en terapia. Bueno, no quiere decir que no se pueda fuera de, pero bueno, pareciera más difícil si la persona no sabe como todo este proceso, ¿no? Porque también las repeticiones, también como dice el artículo, son los olvidos. A fin de cuentas, el olvidarse, bueno, tanto de datos como de cosas, pero también de las experiencias pasadas, de decir, ay, ya jamás voy a volver a, bueno, no sé, digamos, a tener pareja, ¿no? Digámoslo así. La persona se le olvida y otra vez vuelve a tener y otra vez le vuelve a pasar, ¿no? O decir, ay, ya nunca más voy a tener un trabajo como este que me va tan mal o que me tratan tan mal. La persona se le olvida, esa repetición del olvido, y bueno, le gana la necesidad y otra vez va a buscar un trabajo que pues no le satisface o no le gusta o lo tratan mal o lo tratan mal, y bueno, así se va repitiendo una y otra vez, como dices, estos fracasos. ¿Y por qué razón se le olvida a la persona? ¿No? Porque, pues ya está, pasa al inconsciente. La persona al olvidar, como no sabe otra manera de actuar o otra manera de pensar, va a actuar inconscientemente, por supuesto, la pulsión y el deseo ahí está presente, y por lo tanto una y otra vez, al olvidarse, no tener otra manera de hacer las cosas y de pensar las cosas, pues va a caer otra vez en lo mismo. Y para eso es la reelaboración en terapia, para que la persona tenga una manera nueva de pensar, una nueva manera de hacer las cosas y consiga lo que quiere, porque tampoco no es de que tenga que cambiar drásticamente de un deseo de decir, bueno, si me va mal con las parejas, ahora el deseo es no tener pareja, ¿no? Muy budista, ¿no? De Claro. liquidar el deseo, sino es el mejorarlo, como dice Lacan, el atravesar el fantasma, que no nomás es atravesarlo, quiere decir, bueno, deshacerlo, pero crear uno nuevo, porque la persona no se puede quedar sin el deseo o sin esa necesidad o esa pulsión, que tarde que temprano va a aparecer. ¿Y qué hacer cuando la pulsión aparece? Entonces, pues tramitarla mejor, ¿no? Hoy que se puso de moda, bueno, desde ayer que se puso de moda un video de un político que ahí anda golpeando a su esposa, no sé si lo viste, Daniel. Dice, bueno, cuando aparezca ese deseo de agresión, ¿qué hacer con esa agresión y tramitarla mejor que solamente irse al acto y quedarse ahí? Dices, bueno, hay algo que elaborar ahí, por supuesto. Puede ser un trauma de la infancia, puede ser que la persona esta sí lo trataron toda la vida a golpes y pues no sabe otra cosa más que dar golpes, ¿no? Cuando viene ese malestar, esa frustración, etc. Y por lo tanto, de eso se trata la terapia. También, bueno, digamos, ese es un ejemplo así como muy claro de violencia,
pero también las enfermedades se van repitiendo y los síntomas se van repitiendo. Sea una enfermedad psicosomática, sea una enfermedad neurótica o histérica, bueno, o obsesiva, que también se va repitiendo constantemente cuando la persona tiene una frustración y por lo tanto esa repetición de la enfermedad pues va a causar que la persona, bueno, tenga dolores, otra vez se incapacite, otra vez se detenga su vida o sus proyectos que tenía o sus viajes y por lo tanto ahí va a haber problemas. Entonces, también la repetición, estamos hablando de las enfermedades y de los síntomas en el amplio sentido de la palabra, de todas las enfermedades, sean físicas o psíquicas, o todas las enfermedades sean, todos los síntomas sean de los que sean, ¿no? ¿Por qué razón, venía la pregunta ahora, por qué razón hay personas que se enferman de la enfermedad de moda, como ahorita lo que está el COVID, y porque hay personas que ni siquiera lo conocen, bueno, en propia carne, pues lo voy a poner así, ¿no? Y hay personas que se enferman siempre de lo mismo, siempre la misma alergia, o la misma migraña o cefalea, y hay otras personas que ni conocen esas enfermedades, o siempre se van a enfermar, bueno, va a aparecer la diabetes y sus complicaciones, etc. Y bueno, ¿por qué? Pues porque ahí hay un conflicto, hoy está no resuelto. Dan. Hablando de este conflicto no resuelto, me lleva de pronto a pensar en las críticas que se hace a psicoanálisis acerca de que por qué es tan tardado, que por qué no te centras simplemente en el padecimiento actual, en que qué tiene que ver lo infantil, qué tiene que ver el pasado, etcétera, etcétera. Pues porque justamente desde esta perspectiva psicoanalítica, todo viene siendo, a final de cuentas, de la repetición, la famosa compulsión a la repetición, que de una o de otra manera va a encontrar salida a final de cuentas. Recordemos que ese conflicto pasado no es otra cosa más que un deseo mal tramitado y que se ha quedado por ahí pendiente y que está buscando simplemente la satisfacción. Y no es un deseo, llamémosle actual, sino que es un deseo que viene de antes y que es por eso necesario regresar al pasado de la persona y que, ojo, no es para quedarnos allá, y que muchas veces esto es lo que se piensa del psicoanálisis, que nada más estamos hablando de cuando se es niño y que aquella vez cuando el pobre niño ahí lo mordió un perro y que con eso se va a resolver la vida del paciente. No, sino que hay que regresar a la raíz justamente de estos episodios traumáticos que han desenfocado una y otra vez, gracias a la compulsión a la repetición, y que desembocan en el conflicto actual, que a final de cuentas es por lo que el paciente llega a terapia. También dentro de terapia, cuando a veces el mismo paciente te dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Yo le vine a hablar de que ahorita tengo gripa. ¿Qué tiene que ver que cuando yo era niño me caía a un río? ¿No? Se me ocurre de pronto. Pues bueno, es que justamente son repeticiones inconscientes a las cuales a eso se va análisis, a poder desmenuzar, a poder hacer estas conexiones para, dentro de la reelaboración, conectarlas, digamos, de alguna manera, de otra forma. Cuando uno va a psicoanálisis no se le va a olvidar el pasado, no va a dejar de doler como tal, no se le va a olvidar que fue traicionado, que se murió la abuelita, ni mucho menos, pero sí lo que se quiere es que a partir de esa vivencia traumática se pueda seguir viviendo, se pueda seguir siendo feliz y a final de cuentas pues encargarse de la vida, que el conflicto no sea nada más el centro de la existencia de esta persona. Exactamente. Bueno, me adelanto ahí a un comentario que dice que es el que no conoce su pasado, dice Luis Alfaro. ¿Está condenado a repetirlo? Está condenado a repetir los errores, sí. Entonces, pero no solamente es el no conocer el pasado, igual se puede conocer, digamos, esa parte que decíamos, ¿verdad? Se puede saber en dónde están los errores, sin embargo, no basta solamente con conocerlos, sino reelaborarlos. Digo, para poder tener futuro, lo voy a poner de esa manera, se necesita conocer el pasado, resolverlo, porque esa es la otra parte importante que hay que hacer. No solamente es como decía, solamente ver el pasado, la infancia y los padres, lo que tú quieras, sino hay que resolver los conflictos para tener un buen pasado, en ese sentido, sacarle provecho a los traumas, lo voy a poner de esa manera. Entonces, teniendo un buen pasado, se puede tener un buen presente, porque ya se puede pensar
sin conflictos, sin rencores, sin dolores, y teniendo ese buen presente, ahora sí se puede tener un buen futuro. Porque si se tiene un mal pasado, le va a poner esos problemas de la infancia o problemas de fracasos o amorosos, lo que tú quieras. Entonces, ¿cómo se va a tener un buen futuro si no se tiene un buen pasado, ¿no? Y por lo mismo, si no se tiene un buen futuro, un buen presente, no se va a tener un buen pasado. Creo que lo dije mal, a ver, otra vez. Si no se tiene un buen trabalengua, si no se tiene un buen pasado, no se va a tener un buen presente y por lo tanto pues, no se va a tener un buen futuro si solamente abunda la maldad, en el largo sentido de la palabra, todo lo malo, todos los dolores, todos los fracasos. Entonces, poder tener un buen futuro se necesita resolver los conflictos del pasado para que sea un buen pasado que recordar o sacarle provecho, porque tampoco, como dices tú, no es de que se desaparezcan todas las pérdidas del pasado, sino hay que ver lo bueno en esas pérdidas, que es la reelaboración, a fin de cuentas, digamos, cómo pensar, o se diría, cómo es posible que de una pérdida se saque algo bueno, ¿no? De que se perdió un trabajo, una pareja, bueno, un hijo, no cosas así más fuertes, o un divorcio, o la muerte de alguien. Debe de haber una ganancia para poder seguir viviendo bien y teniendo un buen futuro, un buen futuro. Pero esa es la labor de la terapia y por lo tanto la importancia de, si se tiene un buen recuerdo, se va a tener, hoy está un buen presente y un buen futuro, y se va a repetir, porque no quiere decir que toda la compulsión de la repetición sea mala, sino si se tiene un buen futuro, un buen pasado, se va a tener un buen presente y unas buenas repeticiones, una buena repetición del placer, porque a fin de cuentas también el placer se repite y es lo que la persona debe de seguir repitiendo, ¿no? Para tener esa buena vida y ese buen futuro. Sí. Daniel, no sé si saludamos y leemos comentarios, sí, que ahorita ya se están juntando. Sí. Bueno, qué bueno que nos están aquí acompañando. Mariana Rubalcaba, saludos allá a California. José Alberto desde la Ciudad de México, saludos. Guadalupe Moreno y Erika Luna, también saludotes. Bueno, Guadalupe desde Veracruz. Luis Olivera, saludos, excelente tema. Y Barra Nápoles, también saludos. Emanuel Leiva, Guadalupe Moreno, excelente tema, también gracias. Diego Peña, también saludos allá a la Ciudad de México. Ceci Juana Guapo, saludos cordiales, saludos, buenas tardes. Patricia Ducolque desde Colombia, saludotes. Gabriela Ferro, también desde Colombia, dice hola, buenas tardes. Saludos para ustedes, feliz verlos de nuevo, compartiendo sus conocimientos. Gracias y bueno, también aquí gracias. Preguntar y todo, ustedes gusten. Diego Peña. Pedro Luis Velázquez, excelente tema, gracias. Luz María Salazar, saludos, saludotes. Patricia Bojorquez desde Colombia, saludos. Juan Alfonso Díaz, Germán Alvarado, Marcia Almeida desde Quito, Ecuador, saludos. Juan Alfonso también desde Veracruz. Karina Martínez desde Monterrey. Viviana Mayoy o Tabata Wilch, bueno, también hay saludos. Hilda Salas, Eden Mercado. Mario 5 desde Chihuahua, saludotes a Chihuahua, Eden Mercado, Chivo Guzmán, Dani Barra, qué bien que nos está viendo, Susana Blanco, también saludos, Estrella MP, Ivette Ayala desde Zacatecas, saludos, dice Guadalupe Moreno, ¿cómo se conjugaría el goce en la repetición? El goce, al fin de cuentas, es digámoslo así, como el ideal de toda pulsión y de todo deseo. Se busca el máximo esplendor, lo mejor, lo que la persona desearía que realmente pasara y se exagera esta respuesta que van a tener los demás, ¿no? Es decir, ahorita que nos pongamos en vivo, yo espero que 10,000 personas nos estén viendo, ¿no? Eso es lo que yo pienso y me va a hacer famoso, y lo que tú quieras. Ese sería como el goce. Está muy por principio de placer o está más allá del principio de placer, como dice Freud Lacan. Y el decir ahorita, ¿no? Decir, ay, nos están viendo 108 personas y yo quería 10,000. Entonces el goce no se cumple porque no se va a cumplir en ningún momento. Pero si las personas se quedan con esa idea y en vez de celebrar lo que se tiene o la realidad, pues en este caso es esta,
piensa que está mal la realidad, piensa que está mal, bueno, la audiencia lo va a poner de esa manera ahorita, los 100, porque el ideal eran los 10,000, ¿no? Igual, siendo un trabajo se piensa que se va a hacer famoso, rico, millonario por un solo trabajo e iniciar, pues también, ¿no? Tener una pareja y ya jamás volver a sufrir o tener problemas, pues eso es buscar el goce, que es buscar la exageración del placer y por lo tanto, pues nunca se va a llegar como tal, ¿no? O llega el goce o llega la realidad. Sí. Entonces, el problema es que el goce no existe en ese sentido de la realidad y por lo tanto se va a sufrir de más, ¿no? No sé si quieres decir algo. Justamente esta parte de la repetición del goce la encontramos en el dolor o en el síntoma perverso a final de cuentas, que es lo que procura perseguir, que solo ocurre, digamos que en fuera del principio de realidad, y que a final de cuentas será muy su goce y todo, pero también lo sufre y lo repite. Y ese va a ser la esclavitud del goce perverso, a final de cuentas, que lo va a estar buscando y que si, por ejemplo, en las cuestiones de las parafilias, siempre tiene que estar presente ese objeto fetiche, siempre va a tener que estar presente esa relación diferente que de una o de otra manera entonces no va a poder sentir ni siquiera placer, ¿no? Ahí está también el ejemplo de la repetición con el goce. Que alguien más diría si te escuchara, decía, entonces el goce para el perverso sí existe. Bueno, él se lo cree que sí existe porque no puede disfrutar una relación sexual normal, lo va a poner de esa manera, sino que él cree que con ese objeto fetiche, con ese extra o con ese plus de goce, a fin de cuentas así se llama, cree que obtiene un placer máximo, un placer más, cuando, bueno, solamente está en su fantasía, va a tener el orgasmo de cualquier otra persona, pero él va a creer que eso es todavía más si no es el orgasmo neurótico, lo voy a poner de esa manera. Entonces, bueno, es de creencia, pues al fin de cuentas, pero el perverso se cree algo que el neurótico no lo cree, o también, bueno, cuando está enfermo, por supuesto, se va a creer que existe este plus de goce, este plus de gozar, y por lo tanto van a ser infelices, ¿no? De esa manera, por no tenerlo y obtener el placer común, ¿no? Ese es un gran. Joto Miguel, saludos. Alipio Gil, Dios nos bendiga, muchas gracias. Yesita Vela también, María Concepción Trujillo, saludos hermana. Cristina Reyes, saludos. Julieta Áviles, dice Benjamín Cruz, atravesar el fantasma se refiere a la fantasía. Sí, ya, al fin de cuentas a una fantasía específica. Un fantasma sería el sustantivo de fantasía como tal específica, la fantasía de la propia persona, de lo que cree y de lo que cree y que está seguro que va a pasar, porque también tiene esa certeza, bueno, que no sea psicótica, pero esa certeza de que así es, ¿no? Si yo, digamos, mi fantasma es que mi felicidad va a ser casarme con una persona de ojos azules, y ese es mi fantasma específico y yo me lo creo, pues digamos, aunque pasen como 20 personas con ojos verdes o cafés, lo que tú quieras, no, pero yo creo eso y pues resulta de que eso no es la felicidad como tal, pero las personas así se lo creen. Laura Liliana, saludos. Lucy Espinosa, Lali Romero, Carla Camargo, saludos. Lo que decía Luis Alfaro, lo que mencionan hace un momento se relaciona con la frase de quien no conoce su pasado está condenado a repetir los errores. Sí. Conocerlo, bueno, revisarlo y modificarlo, ¿eh? Si no, se va a llegar a problema. Dice Guadalupe, en relación a la pulsión que menciona, ¿cuáles serían las formas de reelaborarla? Por ejemplo, si la pulsión es agresiva, aplicarían sublimaciones como pintar o cosas relacionadas con actividades de combate, el karate, el kickboxing. Sí, por supuesto. Para eso, a fin de cuentas, una pulsión se tiene que sublimar para que tenga una buena causa, tanto personal como social. Y sí, eso es la manera que se tiene que hacer. En este caso de la pulsión agresiva, el karate o el kickboxing, sí, por supuesto que sería lo mejor, lo ideal, ¿no? En ese sentido. Pero en vez, digámoslo así, bueno, lo voy a poner así, en vez de pegarle a las personas, pues que le peguen a la pared si no hay de otra, pero preferible eso, aunque la persona se haga daño, ¿no? Pues, pegándole a las cosas, pero preferible eso que se haga daño a alguien más, ¿no? Digamos, la importancia de la sublimación y de esa reelaboración,
bueno, en este caso de la pulsión, ¿no? Que no solamente sea una sola opción, sino que haya varias y la mejor que le convenga a la persona. Lucy Espinosa, saludos. Gloria Aida, también saludos. Guillermo Soria, saludos. Don Guillermo. Manolo Valeria, excelente explicación. Gracias, Miri. Carlos Vargas, saludos, Carlos. Fabi García, buenas tardes, saludos. Excelente explicación. Gerardo Campana, saludos. Mariana Rubalcaba, Cariján, El Limú. Desde Acapulco, saludos allá Acapulco. Saludos. G3, saludos. Dice Pablo Santiago, ¿cómo podemos trabajar como terapeutas de la contratransferencia de los pacientes hacia nosotros? Bueno, primero identificándola, porque la transferencia, la contratransferencia, o como quedamos en el otro tema que también apareció, es identificándola y interpretándola. ¿Qué es lo que no se debe de hacer? Actuarla, creérsela. No, no pensar de que el paciente, bueno, así lo común, se enamora de uno por lo bello y guapo que es uno, por tantas virtudes que tiene. Eso no, sino por el encuadre psicoanalítico que está ahí. O digámoslo así, el paciente ya en la contratransferencia decir, este paciente me cae mal, mejor lo voy a correr y ya, mejor que no venga porque eso sería actuar la contratransferencia y no interpretarla y no identificarla de que eso es lo que el paciente provoca a los demás y por eso lo corren o por eso no le hablan y que tiene que corregir ese afecto que producen los otros para que pueda tener amigos, pues lo voy a poner de esa manera, y por lo tanto obtenga lo que él quiere, porque para él sería, bueno, pues yo me la paso bien, no soy mala persona, cuento chistes, y no sé por qué me rechaza, ¿no? Y pues bueno, te cuento en terapia y pues va a decir que son bien malos o no, son muy agresivos y dices, pues por eso le caen mal porque son agresivos y el paciente no se da cuenta de lo que hace, ¿no? O mejor dicho, del mensaje que provoca a los otros y para eso es la contratransferencia, usarla y decirle al paciente lo que provoca, que no se da cuenta el paciente de lo que produce, ¿no? Y por esa razón tiene esos resultados contrarios a lo que él espera. Dice Carmen Rolés desde España, saludotes a España. Saludos, gracias. Bueno, que ya están bien allá en España también. Gloria Ida, saludos, buen tema como siempre. Edgar Soria, saludos a Edgar, ¿sabe dónde anda Edgar? Buenas tardes, buen tema. Gracias, Mariana C. Mariana C.A., saludos. Cachi Delgadillo. Saludos. Conferencia. María Guadalupe Cruz, saludos, Guadalupe. Rocío Barajas, Carmen Sánchez, dice Alejandro Reséndiz. Hola, buena tarde. Tenía entendido que el perverso sabe cómo gozar. Bueno, él cree que sabe cómo gozar. Lo que el neurótico no. ¿Por qué duda el perverso sabe con qué, cómo y cuándo? Ya sea con algún tipo de persona, con alguna característica específica de la persona u objeto. Sí, es como lo decía Daniel, el perverso cree que con eso alcanza el goce, sin embargo, el goce es imaginario y él cree que lo está alcanzando, cuando pues no, bueno, desde su fantasma, desde su fantasía, sí. Lo mismo lo podemos aplicar, digamos, en otros temas, el decir, a mí me encanta el helado de fresa y con ese tengo para ser feliz. Y otro será el chocolate, la vainilla, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero no es el sabor, ni es el helado como tal, o la marca, que pudiéramos también llamar marca de carro, de lo que quieras, sino es la creencia de la persona que con eso va a ser feliz o eso alcanza un momento de felicidad. Es una creencia. Igual, no es el objeto, no es en el perverso, pues no va a ser el tacón o las medias o un sombrero de plumas, sino él cree que con eso lo va a alcanzar, pero es su propia creencia, pero no quiere decir que lo alcance en la realidad, o no quiere decir que todos con un sombrero de plumas ya vamos a alcanzar el goce, ¿no? No más falta ahora. Pero no, es simple y sencillamente una creencia. No sé si quieras decir algo con respecto de... Bueno, respecto a la frase también de que el perverso se atreve a lo que el neurótico no. O el perverso hace lo que el neurótico simplemente desea. A final de cuentas, sí podrá actuar y actúa diferente y actúa de manera perversa, pero la cuestión del goce es justamente a nivel de la fantasía. Por eso es que hablábamos que el goce escapa justamente al principio de realidad, que es lo que se busca a final de cuentas dentro de la terapia,
que el paciente caiga y reelabore encaminado hacia el principio de realidad. Pensar bien, hacer bien, elegir bien, que eso es lo que se busca a final de cuentas que se haga. Exactamente. Bueno, para terminar, Luna desde Iztapaluca, saludos a Iztapaluca. Saludos. Natalia Flores también saludos. Cristian André, excelente, saludos desde Córdoba, Veracruz, saludos a Córdoba. Y Mauricio García Sánchez desde Jalapa, Veracruz, saludos desde allá, Jalapa. Muy bien, bueno, también algo más que se va a repetir en terapia van a ser las resistencias del paciente, por supuesto, hacia avanzar en la terapia, pero también la resistencia, como decía Lacan, la única resistencia que existe en terapia es del analista. Entonces también estas resistencias que se van a repetir en terapia, bueno, lo que pasa con otras corrientes de que cuando hay una resistencia, hay una torre, lo derivan, ¿no? Digamos, dices, pues esa resistencia siempre va a estar presente en este analista o en este terapeuta, pues porque no le entra a ese tema o es muy angustiante o también, por supuesto, tiene ese tema y le angustia o le produce malestar y no lo quiere tratar en terapia porque el paciente también lo tiene y hay que resolverlo, pero a la vez lo confronta, ¿no? Al fin de cuentas, los problemas de los pacientes o los conflictos de los pacientes confrontan al terapeuta, al analista, y uno los tiene que tener bien resueltos o mayormente resueltos para poderle entrar, porque al fin de cuentas la transferencia, que son ideas y afectos que van y vienen, pues también a uno lo trastoca, pero no le va a pasar nada a uno, pues uno los tiene bien domaditos, viendo las pulsiones, los deseos, las fantasías, y no va a haber mayor problema. Pero por esa razón en psicoanálisis no se deriva porque eso es una resistencia que hay que vencer en la propia terapia, bueno, o en la propia terapia del paciente para poder llegar a la reelaboración. Si no hay un dominio de la transferencia, transferencia, resistencia, contratransferencia, entonces pues no se va a poder llegar a la resolución del conflicto, a la reelaboración del conflicto y al fin de la terapia. Pero que también otro problema que se repite constantemente en terapia es que no se terminen como deben de ser, ¿no? Las terapias que llegan a su fin, el terapeuta y el analista se despidan de la manera correcta y por lo tanto pues, ya se termine, que sea un buen fin de análisis, ¿no? Ahí como tal. Como el típico paciente, perdón doctor, como el típico paciente que dice que llega a terapia porque nunca puede concretar las cosas y abandona el análisis sin avisar. Igualmente la misma repetición. La misma repetición, o también de las repeticiones de que como no se saben despedir, bueno, o eso es lo que se necesita en terapia resolverlo. Y también el paciente se queja de que pues, siempre abandona a las parejas o lo abandonan. Dice, pues es un abandono. Al fin de cuentas, el no terminar bien una terapia es un abandono de terapia por lo regular. Pues siempre va a ser del paciente de que va a sacar cualquier pretexto para no entrarle a la cura, no entrarle a resolver ese conflicto, a reelaborar ese conflicto y va a sacar cualquier pretexto para no entrarle, ¿no? O sea, desde el dinero, ¿no? O sea, desde la famosa frase de que se lastimó la rodilla y no pudo ser futbolista o no pudo terminar algo. O sea, es el no quererle entrar, el no querer sacrificar algo o darse cuenta de que pues para eso no es el paciente, ¿no? Para el fútbol o lo que tú quieras. Entonces los pretextos abundan y el problema es que no se llega a un buen final. Digamos, el final ideal sería de que el paciente, bueno, ya reelaboró lo que tenía que reelaborar y ya aparece el deseo de terminar la terapia de manera correcta y decir, bueno, ya llegué a donde tenía que llegar la terapia y ya me quiero ir y me despido, ¿no? En buenos términos. Lo que quiere decir que en el afuera el paciente, cuando tenga, digamos así, un mal trabajo o ya la relación se convierta en mala, el paciente puede decir, bueno, yo habla con la contraparte y decir, bueno, ya esto a mí ya no me conviene, yo ya creo que cambie y no se puede cambiar y por lo tanto, pues aquí terminamos, como dicen, se corta por lo sano, o sea, laboral, sea amoroso, y sigue con su vida y eso no le genera ni culpa, ni malestar, ni a la otra persona, y por lo tanto sigue su vida bien, pudiendo
terminar bien los vínculos, en el ámbito de la plaza, de amistad, de lo que tú quieras, y así es como se terminan los vínculos, incluyendo al terapeuta, ¿no? Hasta aquí y pues ya felices como siempre, ¿no? O amigos como siempre, como dicen, sin mayor problema. Algo que decir mientras me veo aquí. Justamente con esta parte del terminar bien, tiene que ver con la parte de la reelaboración, que también podríamos darle, como meter ahí como parte de sinónimo también, la resignificación, que a final de cuentas de eso depende la reelaboración. Estas partes o aquellas partes que nos han hecho daño, esas ausencias que nos duelen a final de cuentas, tenemos que resimbolizarlas de una o de otra manera para llegar a buen puerto. Dentro de las cosas que también se repiten son justamente que no nos vamos a poder nunca abandonar de ella, la cuestión de la falta, que hay ocasiones en que el más mínimo detalle nos duele tanto narcisísticamente que a lo mejor si lo ves desde fuera, oye, pero no sé, a lo mejor cuando rompes una relación, pues bueno, la típica frase de hay muchos peces en el mar, ¿no? No tendrías por qué estar tirado ahí tan a la depresión. Pues bueno, es que no solo es que me hayan terminado la relación, sino que recuerda y se repite, se une con todas esas otras veces que me he quedado con la falta de una persona, con la herida de que me abandonen, que me dejen, que me traicionen, etcétera, etcétera, y que a eso también se llega muchas veces a terapia. Lo mismo con las muertes. Nos habla de la pérdida, es una repetición de la pérdida, es una repetición de la falta primordial y que tenemos que aprender a reelaborar. Por ejemplo, cuando llegan este tipo de pacientes que se acercan a buscar análisis por el detonante de la muerte de algún familiar, pues no tan sencillo de pronto como decir siempre te va a acompañar o está en el cielo o como sea, ¿no? Esas serían frases que se dicen para intentar ayudar, pero a final de cuentas la persona tiene que hacerlo inconscientemente, lo tiene que hacer dentro, lo tiene que hacer suyo, asumir que se perdió la persona, pero al mismo tiempo que hay muchas otras cosas por las cuales vale la pena seguir viviendo, muchas otras cosas que se aprendió de esa persona que el día de hoy hace falta, y que esa va a ser justamente la reelaboración. Bueno, esta parte de que la persona tiene que tener esos buenos recuerdos, un buen recuerdo que hace un buen pasado y por lo tanto pueda seguir viviendo la persona en esos momentos cuando se habla de él o de ella de esa manera bonita y por lo tanto seguir teniendo en el futuro buenas amistades, familia, parejas, etc. Y se continúa. Ay, a ver, me quedé acá con los, bueno, a ver. Fabi García, buenas tardes, saludos, excelente explicación, gracias. Pedro Velázquez, saludos. Cecilia, Juana, guapo, también saludos. QBZC, buenas tardes, saludos, buen tema, gracias. Muy gracias. ¿Había alguien más? Sargent Hengel, saludos, buen tema, gracias, buen viernes, dice Clara Castelazo. Pero al final sí lo que me imagino que habla del perverso, sí lo cree, lo vive porque estaríamos hablando de su percepción, no nuestra percepción. Sí, pero a ver, lo voy a poner así, digo, el goce del perverso es una percepción falsa o es una creencia falsa, lo voy a poner de esa manera. Él cree que existe algo, pero no se puede comprobar, lo voy a poner de esa manera. Es como creer en los ovnis y hay personas que van a decir, ahí están los ovnis y se ven y es la realidad y es la verdad y pues, bueno, otros tantos no lo van a creer y pues estamos hablando como de esa creencia personal. Yo puedo decir, el mejor sabor del mundo es el chocolate y pues ni quien me diga que no, quien me convenza que no, y pues otra persona va a tener pues, otros preferencias, otros gustos, pero pues, la persona se lo cree que eso es lo que le va a hacer el plus. El detalle, lo va a poner así, es a nivel del porcentaje. Los perversos que creen, bueno, que el fetiche es el máximo placer, el mayor orgasmo con el fetiche, estamos hablando de una minoría, bueno, hoy está muy menor, pues,
a la gran diferencia que sería la mayoría de los neuróticos, y pues él, pues aquí sería por mayoría, lo voy a poner así, bueno, si existe o no existe el goce, diferente, el goce sexual al placer sexual, lo voy a poner de esa manera. Para otro perverso, digo, el goce máximo sería la zoofilia y convéncelo de que no. Bueno, entonces, entre el fetiche y el zoofílico, dices, bueno, pues ¿quién tiene la razón? Pues bueno, para cada uno, él o ella, y pues, y no podemos más, ¿no? Pero a nivel de mayoría, pues si se puede agarrar esa variante, pues entonces, pues en eso, así lo podemos explicar para no ser así completamente de que, bueno, es su verdad y punto. Digo, bueno, sí, pero pues hay más con respecto a verdad, así entre paréntesis. Deja irme al otro. Todavía no hay comentarios acá. Hay saludos desde Aguascalientes, Sofía León. Por favor, Dan. Eric, que nos compartió este nuevo video también allá en Radio Morir. Gracias, Eric. Diego Peña nos pregunta respecto al fetiche, ¿se manifiesta únicamente en el perverso? De ser así, estamos hablando de que no puede haber goce sin el fetiche, ¿no? Aún así es inalcanzable el goce, pues bueno, es exactamente lo mismo. Para el perverso fetichista, pues sí, es indispensable el fetiche para acceder a este goce supremo, y que justamente es por eso que sabemos que el goce no es tan fabuloso como podría aparentar, porque va a llevar la parte también del sufrimiento, del dolor. ¿Cómo es posible no poder sentir satisfacción a menos que esté presente el zapato rojo, que esté presente el gorro de plumas? Y a final de cuentas, sin ese objeto fetiche, no existe o no se alcanza el goce de todas maneras. Sí, realmente el perverso está esclavizado al goce, porque no puede obtener el placer de otra manera más que más que con ese zapato rojo. Y si no hay un zapato rojo, sea verde, azul, morado, nada, no puede alcanzar pues, el orgasmo ahí como tal. Y entonces realmente un perverso está esclavizado a su perversión y no se puede salir de ahí para obtener ese placer, ¿no? Que los neuróticos, lo voy a poner así, pueden tener ese placer de mil maneras y sin mayor complicación, ¿no? Al fin de cuentas, una perversión es una complicación a la sexualidad y sufren, digo, la sexualidad más sufriente es la del perverso, porque solamente con un solo, bueno, objeto, persona, etc., que puede llegar al orgasmo. Pero mientras no exista eso, entonces, ¿qué va a hacer? Pues sufrir, ¿no? Así literal. Bueno, invitarlos a la especialidad de psicoanalista docente, que también inicia la próxima semana. Ahí está el póster naranja, que es ahí donde es ese. Ahí, para que dudas, preguntas, con todo gusto ahí pueden llamar o mandar un mensaje para pedir los datos. Así que, bueno, continuamos acá. Diego Peña, Leonora Vega, Eduardo López, Cocheco Aranda, Tali Aguilar, Miramiri. Dice Diego, en esta cuestión de la repetición, ¿sí leíste esa, no, verdad? No, creo que no. Reelaboración, ¿cuánto tiempo puede tomar eso en terapia? Bueno, ahí sí es diferente en cada persona, en cada sesión, en cada situación, en cada enfermedad, pero se tiene que dar, ¿no? Y se va a volver a repetir, digamos, una reelaboración sería una interpretación o una reconstrucción, sería como el fin del ciclo, la interpretación, y otra vez volver a empezar. Entonces, pues puede ser en una misma sesión, en una semana, en un mes, pero el detalle es que tampoco no es de decir, si no son 10 interpretaciones o reelaboraciones, el mes no cuenta, pues es imposible eso, pero llegar a la interpretación, a fin de cuentas, y otra vez, todas las interpretaciones que se puedan en la terapia, ¿no? Decía Ferenczi que cuando mucho hay una interpretación correcta o buena por sesión, o puede haber sesiones que no haya ni siquiera una interpretación. Así que llegar a la interpretación sería lo ideal. ¿Es lo que lleva al análisis terminado interminable? Sí, creo que sí.
¿A qué se refiere? Bueno, Sofía León de Aguascalientes, ya dijiste. Ya Diego Peña de la duda del fetiche. En Radio Morir, saludotes. Germán Alvarado, saludos. Ladi Cárdenas de Tijuana, saludos Tijuana. Natalia Flores, Carmen Roles. ¿Cuándo se sabe que ya no hay transferencia con el analista? ¿Cómo es la caída de la transferencia al final del análisis? Pues cuando ya no se necesita o cuando el paciente dice, pues ya que vengo, si ya no tengo que resolver, hagámoslo así, ¿no? Decía Lacan que al analista se le desecha, ¿no? Se le echa la basura porque ya no sirve. Entonces, cuando ya no te sirva el terapeuta, o sea, ya no hay más que resolver, más que reelaborar, y entonces, pues ya se terminó la terapia. Igual como saben que ya la coca ya se terminó, pues porque ya no les da más, ¿no? Entonces, pues igual, cuando ya no da más algo, pues ahí se terminó. Dice José Alberto, si no me recuerdo, en el neurótico también aparece, no sé si sea como tal objeto fetiche, pero en los objetos mágicos. El goce, me imagino. El objeto fetiche, con el amuleto. Ajá, exactamente. Sí, no deja de ser un goce no sexual en ese sentido de la sexualidad del perverso, sino un objeto fetichizado, es como dice Winnicott, y sí, a fin de cuentas ahí está el goce en traerlo, en tenerlo, pero es una creencia, ahí como para la persona que lo cree, que no por tener la pata de conejo ya se le van a abrir las puertas del mundo y lo va a contratar Steve Jobs y todo eso. Creencia a fin de cuentas. Estrella MP, Irlanda Villalobos, Blanca Cristal, dice Sempiternal Bugueño. ¿El capitalismo fomenta el fetiche por medio de los productos? Pues no nomás el capitalismo, sino el comunismo, el socialismo, todo. Al fin de cuentas, la ideología es un fetiche para las personas. Tener la mejor ideología es vivir en el mejor país, en el mejor gobierno, bueno, creerlo, y eso te va a dar la felicidad, ¿no? Sí, en el capitalismo hay más productos que te pueden hacer feliz, tienes toda la razón, a diferencia del comunismo que hay menos productos, pero al fin de cuentas es esa parte de cómo buscar la felicidad según la creencia de cada quien. Claribel Fajardo, saludos desde Bolivia, saludos Bolivia, muchas gracias. Jessica Marco Aguilar dice saludos desde Cuautitlán Izcalli, muy bien, una pregunta. ¿Hay forma que el fetiche pueda canalizar el placer de otra forma? Pues para el perverso no, digamos, ese es el problema, que está esclavizado a ese fetiche y a ese único fetiche. El neurótico sí lo pudiera cambiar estos fetiches, que es también como el diagnóstico diferencial entre un neurótico y un perverso o un fetichista, de que el neurótico se puede cambiar y canalizar, como dices, a otro, y no hay mayor problema, pero el perverso no. Rocío Betania Cárdenas, saludos, Rocío. Angie Lili, Yasmín Martínez, desde el Estado de México, saludos. Diego Peña, gracias. Mi tía, mira, nos habla, que qué padre. Pueden hablar de las opciones. Bueno, sí, con todo gusto, también ahí en... Da todo un tema. Yo creo que el siguiente hablamos de las pulsiones en general. Estamos a punto de irnos de Radio Morir, si no es que ya nos fuimos, entonces saludar y agradecerles. Muchas gracias. Gracias a todos. María Rubalcaba, Isaya Sánchez. Te decía de las pulsiones, creo que no hemos hecho uno de pulsiones, ¿verdad? Así como tal. No. Pero ¿Estaría bien? Sí, estaría el siguiente, ves que nos toque con todo gusto. Dice Estrella, hola, el psicoanálisis es genial, ¿verdad que sí? Claro. Y se abre el pasado para mejorar el futuro, por supuesto, porque nadie está en ese lugar porque quiere, simplemente se hace inconsciente, ¿correcto? Pero cuando lo hace consciente ya no hay angustia, eso. Hay que quitar la angustia del pasado, del presente y del futuro, por supuesto. Así es. Marcial Media, Roche Rivera, dice, las pulsiones, ahí está, el siguiente tema que nos toque, porque hay otros más programados, con todo gusto, las pulsiones. Brígido Rasura, ya desde Nayarit, saludote. Rebeca Viña, desde aquí, saludotes. María Arias, Carla Cruz y Carmen Roles. Muy bien. ¿Algún último comentario, mi estimado Daniel? Sí. Dice aquí María Esther Hernández, ¿cómo se adquiere el fetiche? Bueno, no deja, en el perverso, me imagino yo, no deja de ser un trauma sexual en la infancia del perverso, y cuando el niño todavía tiene la imagen de la mujer fálica, de la mujer completa,
y al ver, bueno, por lo regular, la madre desnuda y darse cuenta de que no tiene un pene, entonces la vista la va a voltear hacia un objeto que represente el falo materno o el pene materno, pues entonces sean las pantaletas, sean las medias, sean los zapatos, el niño al perturbarse con la imagen del no falo, va a lanzar la imagen a lo primero que encuentre, va a crear el fetiche, que por lo regular es como ropa interior o ropa cercana a la mujer o a la madre, ¿no? Entonces, así es como se crea y se fija. Entonces, para poder seguir teniendo la idea de la mujer completa o la mujer fálica, va a necesitar ese fetiche de por vida para poder estar con esa mujer, ¿no? Entonces, por esa razón, en una relación sexual, sea hombre o mujer, o hombre-hombre, o mujer-mujer, va a necesitar ese fetiche para conservar esa completud de la mujer y que está con una mujer completa y así renegar la castración, que al fin de cuentas eso es la perversión. Pero haya quedado explicado una vez que... Rodríguez, bueno, Lice Rodríguez, saludos, dice Yasmín Martínez, ojalá ya hagan un programa de la serie Fleabag, pues ahí la anotamos y ya para la siguiente. Muy bien, Dan, ¿alguna última? Bueno, nada más que dentro también de estas cuestiones de la repetición en terapia, y no solo en terapia, los sueños repetitivos, que a final de cuentas, de lo único que nos hablan es justamente de un deseo todavía no cumplido, y que está presente a través de los sueños. Más que añadir, pues agradecer la compañía de todos, los saludos, sus comentarios, sus preguntas y su compañía todos los viernes. Así es, muchas gracias. Bueno, por último, Jessica Marco, ¿cuál puede ser el problema o trauma más común en la infancia para generar un perverso fetiche? Es el que no acepte la castración, a fin de cuentas, ¿no? El no aceptar ver a la mujer incompleta, a fin de cuentas. Diego dice, hola, soy Diana. Bueno, Diana, pregunto, ¿por qué esa fijación de los pies y por qué se tiene que quitar, aunque sea un no pequeño? Bueno, no es que se tenga que quitar, porque el perverso no se puede curar, siempre va a tener su perversión, su fijación, su fetiche. Y por esa razón no se puede quitar. Como sabemos, la perversión no se cura. Entonces, la fijación es esa de que los pies representan el falo materno y por lo tanto esa es la fascinación, el brillo fálico, como lo conocemos, no, pues, de los pies o de donde haya caído la mirada después de no querer ver la incompletud de la mujer. De la mujer. ¿Cómo se mueve la energía liminal en dirección al analista? Pues transferencia. Exacto, ahí está la transferencia. Realizan cursos virtuales, pues todos los cursos son virtuales, así que listo, ya, el deseo cumplido. Dalia Lisbeth, Diego Peña dice, es un niño de 5 años que le gusta mucho ver los pies, no cae como juego ver pies. Bueno, pues si ya se está creando un perversin ahí, pues bueno, el ejercicio de control puede ser un fetiche, sí, claro, para el obsesivo. Bueno, más que fetiche, como un rasgo, ya un síntoma. Rosario Rivera, Julieta Ávila, Javier Blades, saludos. Mario Beto, dice, estaría padre el análisis de la película El vendedor de tabaco, es muy reciente y caracteriza muy bien a Freud. Pues, con todo gusto. Okay. Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias por estar aquí con nosotros en el programa de café, de acá desde en línea y de directo, y así, bueno, todavía con estas cosas de la pandemia. Así que bueno, cuídense mucho, muchas gracias. Visiten nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn y la red, bueno, las páginas unifreud.com o msp.mx y para que vean también la oferta académica. Así que muchas gracias a todos. Rosario Rivera, saludos, gracias, que tengan un buen fin de semana, cuídense mucho. La cosa está fea ahorita, así que, bueno, Daniel, gracias.